para ti, está para mí, sí. Donde en cualquier parte de Colombia, por su tecnología y metodología, tendrás la educación que tú querías. California está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca la universidad para que vayas más allá. California está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así llegar más lejos. Bueno, muy buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos nuevamente al curso de Teorías de la Personalidad. Me alegra muchísimo saludarlos el día de hoy. Ya estamos en nuestra segunda clase de este curso tan bonito que es Teorías de la Personalidad. Inicio disculpándome si me ven un poquito pixelada o me quedo congelada porque pues tengo problemas con el internet, ¿listo? Así que espero que todo avance súper bien y que podamos continuar, ¿listo? Entonces, perfecto, vamos a iniciar el día de hoy. Vamos a hablar un poco, qué pena con ustedes, vamos a hablar acerca del foro de acompañamiento permanente, ¿listo? Pero pues veo que me informan que estamos conectados 19 estudiantes, bienvenidos a los que seguimos ingresando, bienvenidos nuevamente. Y bueno, vamos a hablar acerca del foro de acompañamiento permanente. Como sabemos, yo semana a semana les voy a compartir por el foro de acompañamiento permanente el respectivo foro de la semana. ¿Listo? Entonces, ya entramos a la segunda semana. Varios de ustedes me han estado preguntando, profe, ¿cuándo iniciamos clase? Bueno, les recuerdo que nosotros tenemos las teleclases los jueves de 6:30 a 7:10. ¿Listo? Para que se puedan conectar, ¿vale? La clase pasada estábamos hablando un poquito acerca de las reglas que vamos a tener en este curso de teorías de la personalidad. Como sabemos, cada docente pues como que tiene sus reglas dentro de su curso. Entonces vamos a terminar de hablar un poquito de esas reglas para que queden claras y pues solucionar dudas respecto a ellas. La primera clase vimos acerca de cada uno de los cortes. Les hablaba que el primer corte tiene un peso relativo del 30%, el segundo corte del 30%, el tercer corte del 40% y cerramos el curso el 13 de junio del 2021. Les conté acerca de las unidades, que son 2 unidades, 3 cortes, y tiene 4 actividades. ¿Listo? La primera actividad es el cuestionario, la segunda actividad, línea del tiempo, la tercera actividad, estudio de caso, y la cuarta actividad, la psicología de la anomalía. ¿Listo? Para que estemos muy pendientes. La clase pasada, dentro de las normas o recomendaciones generales del curso, les contaba que si se van a hacer trabajos colaborativos, porque estoy todo pensándolo, igual yo les voy a informar semana a semana en el foro y también en estas teleclases, ¿listo? Entonces, por favor, estar muy pendientes y subir, así sea en grupo, todos deben subir el trabajo a la respectiva actividad, ¿listo? Así sea en grupo. Recuerden entregar los trabajos en las fechas pactadas y sugeridas, por favor. Es recomendable no entregar sobre la fecha límite para evitar demoras en la calificación. Si se presentan como algunas dudas, se pueden utilizar los canales de comunicación establecidos. Yo respondo de forma inmediata al foro de acompañamiento permanente o mi correo, que es chaterine, está mal escrito porque soy Catherine, pero está escrito como chaterine.calderon@ibero.edu.co. Igual en cada mensaje que yo les comparto, les voy compartiendo mi correo, así que pueden revisar en los foros, allí van a encontrar el correo. Por favor, evitar adelantarse a las entregas de los trabajos sin previa explicación, ¿listo? Yo sé que muchos queremos ir avanzando, pueden ir avanzando y pues en esta teleclase vamos solucionando dudas que se presenten para que puedan entregar un excelente trabajo. ¿Listo? Es importante evitar plagio en los trabajos, ¿listo? Sabemos que esto puede tener medidas disciplinarias, además nos estarían como desarrollando esas actividades diseñadas para el desarrollo académico y pues estarían engañando a ustedes mismos. Igual, recomendación, evitar plagio, ¿listo?
evitar el plagio, les hablaba un poquito en la clase pasada que es importante que revisen el curso PAE. Los que los tienen cargados, los que no, no se preocupen, pero sí los invito a investigar un poquito acerca de las normas APA sexta edición para que puedan entregar muy buenos trabajos y que no pase este tema del plagio. Recordarles que los trabajos serán de única entrega. No recibo más trabajos, profe, es que te lo envié al correo, no lo recibo por el correo, no lo recibo por ningún otro medio, a no ser que sea una situación de fuerza mayor, me tienen que enviar evidencia, bueno, de todo, y por mi correo institucional enviarme esa evidencia y solicitarme abrir la actividad. Pero les recuerdo que las actividades solamente se deben entregar por el campus, por la plataforma. Si ustedes me la entregan por correo, por el foro, bueno, no tienen nota, no les puedo poner una nota. Por eso es importante que me escriban, ¿listo? Es importante, los trabajos requieren un link. Primero comprueben que el link está funcionando. ¿Listo? Lo pueden hacer enviando ese link a un amigo, al novio, a la novia, a la mamá, al papá, al hermano. ¿Sí? Abriendo dicho link en ventana de incógnito también lo pueden ver, pero por favor revísenlo antes de enviármelo. Como sabemos, tenemos varias actividades, entre ellas es una línea de tiempo y un mapa mental. Muchas veces, y yo les doy la oportunidad de que ustedes sean autónomos de su proceso de aprendizaje, enseñanza-aprendizaje, y pueden utilizar la herramienta que ustedes lo deseen. Igual yo en cada actividad les voy a recomendar una herramienta para que me puedan entregar esos tipos de trabajos como línea de tiempo, mapas mentales, pero siempre cuando ustedes me lo van a enviar por un link, ¿listo? Entonces, ese link es el que tenemos que verificar antes de enviarlo, ¿listo? Es importante que tengan en cuenta que para las entregas de los trabajos solo se tendrá un único intento. Una vez los trabajos sean subidos al espacio donde se tienen que subir, se revisarán, se calificarán y se retroalimentarán. ¿Listo? No lo recibo por correo electrónico. Eso quiero que quede muy, muy claro. ¿Listo? Entonces, les recuerdo, la semana pasada tuvimos ese primer encuentro, fue nuestra primera semana, que fue del 19 al 25 de... Ya esta semana, pues que entramos, es la semana del 26 de abril al 2 de mayo. En el foro yo les di las indicaciones, sabemos que estamos en este primer corte de actividad y la actividad es hasta el 9 de mayo del 2021, las primeras actividades, ¿listo? Entonces, yo les dejé allí un apoyo en el foro de acompañamiento permanente donde les indico cómo pueden hacer la presentación en el foro, cómo pueden realizar el cuestionario Introducción al Estudio de la Psicología de la Personalidad y las lecturas. Les dejé algunas recomendaciones como revisar el foro de acompañamiento permanente todas las semanas, cómo asistir a esas teleclases los días jueves en el horario establecido. En el caso de que ustedes no puedan asistir a las clases, deben ver las grabaciones. La semana pasada no les pude compartir la grabación, pero esta semana les voy a compartir las dos grabaciones, es decir, la de semana 1 que es la de la semana 2. Para los que no pudieron asistir a la primera semana, puedan revisar esa grabación. Por favor, revisar las fechas sugeridas para las entregas de las actividades. Estar atentos a las orientaciones que les voy a dar por el foro de acompañamiento y por estas teleclases, ¿listo? Entonces, eso con respecto a esa semana número 2. Así que bueno, vamos y continuamos con la temática de esta semana. Vamos a iniciar con primero la agenda del día de hoy. Vamos a ver unas temáticas importantes, entre ellos vamos a ver el foro, bueno, hablamos un poquito del foro de acompañamiento permanente, vamos a entender un poquito qué es personalidad, vamos a hablar de la personalidad, vamos a ver algunos autores importantes de esta temática de personalidad. Vamos a ver factores de estructura en la personalidad, tipologías de la personalidad y alteraciones de la personalidad. ¿Listo? Esperemos que nos rinda para poder solucionar sus dudas. ¿Listo? Así que bueno, para iniciar y porque estamos muy corticos de tiempo, quiero que me cuenten, la clase pasada hablamos un poquito acerca de qué es eso de personalidad. Así que quiero que me cuenten ustedes qué entienden por personalidad. Cuéntenme por favor por el chat, los leo.
Bueno, muy bien. Nos dicen por acá, ¿de cuántos integrantes se pueden realizar los trabajos? Yo les voy a estar informando cuáles son de forma grupal y cuáles no. Si son de forma grupal, mínimo 3, máximo 4. Me dicen por acá, profe, pero no me parece ningún PDF para la asistencia. No te preocupes, Luisa, que ya sabemos quiénes asistieron. ¿Listo? Sí. Bueno, cuéntenme para ustedes qué es personalidad. Bueno, ustedes me cuentan, quiero saber si ven en mi pantalla la pregunta de qué entendemos por personalidad. Nos dicen por acá, muy bien, nos dice Diana Martínez, rasgos que nos caracterizan. Ok, muchas gracias Diana por tu participación. Ingrid Mesa nos dice, conjunto de rasgos característicos que tenemos las personas. Ok, Ingrid nos dice, y nos hace diferentes a los demás. Ok, listo, perfecto, muy bien. Listo, muy bien. Entonces tenemos claro qué es esto, qué entendemos por personalidad. Bueno, les voy a contar un poquito. Aquí como vemos en pantalla, vemos que el término personalidad proviene o procede del latín persona. ¿Listo? Para que lo tengamos claro. Para hablar de la historia de la palabra personalidad, quiero contarles una historia. Resulta que en la antigua Grecia, la palabra persona se empleaba para hacer referencia a esas máscaras que llevaban los actores de teatro. Más adelante en Roma, pues pasó a usarse como sinónimo de ciudadano y es designado principalmente los roles sociales de los individuos privilegiados e influyentes. Yo sé que muchas veces vemos películas en el tiempo de antes que usaban máscaras, pero ¿por qué están utilizando máscaras? Es por esto que les estoy contando. Pero ya con el tiempo, ese término persona empezó a hacer referencia al individuo como ser diferenciado de su entorno y se empezó a llamar personalidad, que se derivó de esta palabra y se utiliza desde la Edad Media como para escribir una serie de características que determinan las tendencias comportamentales de una persona. ¿Listo? Entonces, voy a hablar un poco acerca de esa definición de personalidad. ¿Listo? Entonces vemos allí lo que les hablaba en la presentación. Dice que la psicología de la personalidad describe, clasifica y explica todos aquellos elementos constantes de ese funcionamiento psicológico humano y de esta forma saber a qué atenernos respecto a las acciones de otras personas. Entonces vamos a hablar un poquito de la definición de personalidad. ¿Listo? Entonces vemos allí dos definiciones. Generalmente nosotros confundimos la personalidad con dos términos, como vemos en pantalla, con el término de temperamento y con el término de carácter. Ese temperamento, quiero que lo entendamos siempre que, pues, el temperamento, como que estamos haciendo referencia a esas dimensiones o a esa dimensión biológica e instintiva de la persona, que se manifiesta antes que el resto de factores. Entonces, durante la vida de la persona, esas influencias ambientales que recibe, interactúan con su base temperamental, dando lugar a los rasgos que caracterizan y como que la diferencian del resto. Este temperamento está determinado, ¿por qué? Por esa herencia genética. ¿Listo? El temperamento lo adquirimos. Entonces uno ya dice, es que ese niño es de mal genio, no. Tiene un temperamento así, ¿cierto? Y ese temperamento influye de forma muy notable en el funcionamiento del sistema nervioso y endocrino. Es decir, que en la influencia relativa de distintos neurotransmisores y hormonas. Bueno, y pues también se ven otros aspectos innatos como el nivel de alerta cerebral, que también son importantes para el desarrollo de la personalidad.
¿Listo? Para que tengamos claro esa definición de temperamento. Entonces, recordémoslo, temperamento, herencia biológica. Hallamos en la diapositiva que dice que representa la influencia de la naturaleza física codificada y por tanto es difícil cambiar o modificar. Quiero que quede esto claro. Claro que sí, el temperamento es difícil de cambiar y modificar, pero no es imposible, lo podemos modificar. ¿Listo? Así que muchas veces pensamos que la personalidad es eso, es ese temperamento que es una herencia biológica, pero no. ¿Listo? Ahora vamos a hablar un poquito de ese carácter. ¿Listo? Entonces, el carácter es ese comportamiento aprendido de la personalidad y aparece como consecuencia de las experiencias que vivimos que influyen en nuestra forma de ser, modulando las predisposiciones y tendencias biológicas, es decir, temperamentales. Si bien como que no existe un gran acuerdo tan elevado en torno a la definición del carácter como en el caso del temperamento, la mayoría de propuestas destacan el hecho de que se deriva de la interacción social. ¿Qué quiere decir esto? Pues que significa que depende del contexto en el que nos desarrollamos y por tanto tiene como un origen. ¿Listo? Entonces, para que lo entendamos mejor. Bueno, esperen, quiero saber si están viendo mi presentación. Creo que no. No, Listo. si quieres, sácala y vuélvela a intentar compartir. Listo, ¿me confirman por favor si la ven? Aún no, pero tócale por ahí unos 10 Listo. segundos. Bueno, mientras tanto, mientras la pueden ver, vamos a hablar un poquito y continuar con este tema de temperamento y carácter. ¿Listo? Entonces, quiero que quede claro estos dos términos acerca de la personalidad. Listo, estos dos términos acerca de la personalidad. El temperamento, que es nuestra herencia biológica, ¿cierto? Que es eso innato con lo que nacemos, en ese temperamento, ¿cierto? Y el carácter se refiere a las características adquiridas durante nuestro crecimiento y supone cierto grado de conformidad con normas sociales, es decir, que lo vamos formando a través de nuestra historia de aprendizaje. Por eso se dice mucho que dicen muchas veces que tú te pareces mucho, no sé, con la que no lo pasamos mucho, con tu prima, te pareces mucho a tu mejor amiga, a tu mejor amigo, a tu mamá, a tu papá, ¿cierto? ¿Es porque vamos formando características, vamos formando ese carácter conviviendo con otras personas, ¿cierto? Con esas normas sociales. Y vamos cada vez cuando nos conocemos con no sé, tenemos amigos en el barrio, tenemos amigos en la universidad, tenemos diferentes amigos, vamos construyendo, vamos adquiriendo todos esos conocimientos y vamos construyendo nuestro carácter. ¿Listo? Entonces, vemos en pantalla esa definición como tal de la personalidad. Dice que la personalidad es la conjunción entre temperamento y carácter en una única estructura. Puede escribirse como el patrón complejo de características psicológicas que usamos en todas y cada una de nuestras acciones. Lo que quiere decir es que esa personalidad es la unión entre temperamento y carácter, es decir, entre lo innato, entre cómo nacemos y cómo nos vamos formando en nuestra historia de aprendizaje y se vuelve uno. ¿Listo? Y allí vemos y expresamos todas y cada una de nuestras acciones a través de personalidad. Entonces, quiero que me confirmen, por favor, por el chat, si queda claro la definición de personalidad. Confírmenme, por favor. Bueno, si tú eres de mal genio, bueno, muchas veces lo dicen, es más el temperamento, como nacemos, tenemos un temperamento fuerte. ¿Listo, Diana? Recuerda que el carácter es nuestra historia de aprendizaje, cómo vamos formándonos y aprendiendo. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces vamos a continuar. Perfecto, vamos a continuar entonces si no hay más preguntas. Bueno, vemos en pantalla
que hay diferentes teorías de la personalidad que se destacan. Tenemos entre ellas las teorías psicodinámicas de Freud, tenemos las teorías de los rasgos de Hans, tenemos las teorías humanas de Carl Rogers y tenemos las teorías conductuales. ¿Listo? Yo sé que la hemos visto en algún momento de nuestra carrera, ¿cierto? Bueno, muy bien, entonces vamos a hablar, espérenme, acerca de las teorías psicodinámicas. ¿Listo? Entonces, para hablar de estas teorías psicodinámicas, quiero contarles un poco de qué trata esta teoría. Esta teoría argumenta que la conducta es la consecuencia de fuerzas psicológicas inherentes al individuo que se da fuera de la conciencia. Esta teoría psicodinámica usa 5 propósitos, los cuales son, primero, que generalmente nos comportamos de forma inconsciente, eso es lo que nos dice esa teoría. Segundo, que como en nuestra mente surgen conflictos. Tercero, que la personalidad se empieza a formar por experiencias tempranas en la niñez. Cuarto, nos dice que la manera en cómo pensamos sobre nosotros mismos influye en cómo sociabilizamos con los demás. Y quinto, tener una personalidad desarrollada, ellos dicen que influye en cómo manejamos los sentimientos sexuales o si somos dependientes en lugar de independientes. Entonces, esta orientación psicodinámica en el campo de salud mental, como que sigue una línea que recoge el pensamiento psicoanalítico y se basa en que el acto de conducta es como siempre un acto con sentido y con finalidad, con independencia de que el sujeto posea o no. Y con esos conocimientos de los mismos. Entonces, esta metodología derivada de la concepción apunta consecuentemente a esa exploración y objetivación de ese interno del que el sujeto no tiene conocimiento, considerando lo inadvertido consciente de la conducta como ese componente esencial de la misma, precisamente por considerar que el inconsciente es lo que da, esto es lo que da sentido y soporte a esa conducta pues que manifestamos, ¿cierto? Entonces, ese objetivo marca la diferencia que la distingue de otras metodologías, las cuales tratan como de una forma más marginal los componentes inadvertidos de la conducta. ¿Listo? Entonces, una gran parte de la actividad psíquica, quiero que conozcan de que se produce al margen de la conciencia, aunque dicha actividad contiene lo que podemos deducir a partir de lo que es conocido. ¿Listo? Entonces, allí vemos en pantalla a Freud, ¿cierto? Y vemos que Freud da gran importancia, como leemos allí, al inconsciente y se centra en ese funcionamiento de la personalidad y de esos conflictos internos, ¿cierto? ¿Por qué Freud habla de este pensamiento psicodinámico? Porque él dice que plantea que nosotros no nos conocemos verdaderamente a nosotros mismos, siendo una de las metas del tratamiento alcanzar el ser, es decir, el ser verdadero del paciente. Y se destaca que la necesidad de ser conocido, validado, reconocido puede ser fundamental como el deseo de comprender en el curso de una terapia dinámica. ¿Listo? Y se habla, según el estudio de este autor, del ello, del yo y su yo. ¿Listo? Yo sé que lo hemos escuchado en algún momento, igual si nos llama la atención conocer un poquito de ellos, pues los invito a investigarlo. ¿Listo? Les voy a hablar un poquito de cada uno de ellos. Primero vamos a hablar del ello. Ese ello es ese conjunto de impulsos y deseos inconscientes que continuamente buscan expresión y opera acorde al principio del placer. ¿Listo? Entonces, el ello, ¿cuál es ese principio del ello? El placer. ¿Listo? Eso nos dice este autor. ¿Listo? Freud. Y ahora vamos a hablar del yo. El yo, también llamado ego, es el mediador de la realidad consciente y de esas necesidades instintivas. ¿Cómo opera el ello? Por el principio de realidad, por medio del razonamiento inteligente. Entonces, ¿qué hace el yo? El yo
trata de mostrar la satisfacción de los deseos del ello, ¿listo? Entonces trata de mostrar esa satisfacción de los deseos del ello hasta que pueda ser de manera segura y exitosa y opera en los niveles conscientes, subconscientes e inconscientes, ¿listo? Entonces el yo opera en el principio de la realidad, ¿cierto? Es consciente y pues es consciente que se tienen esas necesidades instintivas, ¿listo? Ahora vamos a hablar del super yo. Con el super yo, también llamado superego, no nacemos. Lo desarrollamos con el tiempo y son los estándares sociales que el individuo ha interiorizado, la conciencia y el yo ideal, es decir, cómo le gustaría ser a la persona, ¿cierto? Y hay como unos mecanismos de defensa. Entonces, cuando el yo es incapaz de controlar esos impulsos de el ello, de manera aceptable para el super yo, como que se empieza a experimentar ansiedad, ¿cierto? Y la ansiedad que causa ese sentimiento de desasosiego, de apresión, de preocupación. Y el ego, o también llamado el yo, recurre al uso de una variedad de mecanismos de defensa para reducir la incomodidad causada por esa ansiedad. Entonces ahí se habla de la negación, de la represión, de la proyección, de la identificación, de la regresión. Se habla un poquito de la identificación, intelectualización, reacción formativa, bueno, entre otros. Y asimismo se habla acerca de la sublimación. Y en esta teoría de Freud se habla un poquito del desarrollo de la personalidad, la cual es como psicosexual y se concentra en la forma en la que satisfacemos como ese instinto sexual en el curso de la vida. Y allí él habla de varias etapas. ¿Listo? Y pues él dice que cada una de estas etapas es enfocada en diferentes partes del cuerpo. Habla de la etapa oral, de la etapa anal, de la etapa fálica, de la etapa de latencia y de la etapa genital. ¿Listo? Si nos llama la atención, los invito a averiguar un poquito acerca de. Bueno, y ahora vamos a hablar rápidamente de las teorías de los rasgos de Hans. En esta teoría de los rasgos se tratan de identificar qué rasgos forman la personalidad y cómo se relacionan con ese comportamiento real. ¿Listo? Recuerden las teorías de los rasgos como que establece que la personalidad está formada como por una serie de características o rasgos que son estables y que determinan, explican y hasta cierto punto permiten predecir el comportamiento de cada persona. Se habla de la personalidad, como vimos en un inicio, de ese temperamento, de ese carácter y de los rasgos. Dentro de los rasgos tenemos los rasgos de responsabilidad, de sociabilidad, de amabilidad, de apertura y de neuroticismo. ¿Listo? Si les llama la atención conocer un poquito de estas teorías de los rasgos, los invito a averiguarlas. ¿Listo? Recordemos que la responsabilidad controla los impulsos y deseos inmediatos, ¿cierto? Es decir, nuestro temperamento llevado al extremo conduce a esa obsesión y podemos ver personas que tienen ese rasgo en un extremo y se ve ya como un trastorno, entre ellos podemos ver el ejemplo del trastorno obsesivo compulsivo. Al hablar de la sociabilidad, hablamos un poquito de esa amigabilidad, ¿cierto? Que es ese gusto por estar con otras personas, de abrirnos a ellas, de expresar nuestros sentimientos. Y aquí vemos a esas personas que son extrovertidas o que son introvertidas. Con rasgo extremo tenemos, ¿cuáles? El autismo, ¿cierto? Que es esa incapacidad de sociabilizar con otros. Dentro de otro rasgo de personalidad tenemos la amabilidad, que es esa sensibilidad, que es la capacidad de cooperar, empatizar y apoyar a los demás. Tenemos asimismo la apertura, que es esa creatividad, esa imaginación, flexibilidad y capacidad de adaptación. Y tenemos el neuroticismo, que es esa emocional, que es esa capacidad como de responder a los estímulos de manera proporcionada, y la respuesta de proporcionada es característica de los hipocondríacos. Y hay como un sexto rasgo que es la honestidad. ¿Listo? Eso con respecto a esta teoría de los rasgos.
Muy bien. Perfecto. Vamos con la siguiente teoría de Carl Rogers, que vemos que hace énfasis en la experiencia subjetiva privada y en el crecimiento personal. Habla de la autorrealización según Maslow. Entonces, es lo que nos gusta mucho este tema, que somos más humanistas. Los invito a revisar esa pirámide de Maslow, ¿listo? Que caracteriza muchísimo pues como la psicología humanista. Sabemos que la psicología humanista es una corriente de las corrientes de pensamiento más importantes de la psicología. Y desde ella vemos a Maslow como con su pirámide de Maslow, y él habla de una visión positiva del ser humano, según la cual todos somos capaces de convertirnos en el tipo de persona que tenemos. Por eso él habla un poquito de la autorrealización. ¿Listo? Ahí tenemos también una teoría de la personalidad de Carl Rogers y pues los invito a revisarla, ¿listo? Porque estamos muy chicos de tiempo, pero esta teoría es muy, muy bonita. Y tenemos las teorías conductuales de Julian Rother, en donde se resaltan el ambiente externo y los efectos del condicionamiento y el aprendizaje sobre la personalidad. ¿Listo? Esta también es una muy buena teoría. Los invito a que la revisemos de manera más profunda. ¿Listo? Bueno, no sé si siguen viendo mi pantalla, mi presentación. Bueno. Por favor, revisar esas teorías conductuales. Hay muchísimas teorías que hablan de esta teoría de la personalidad, ¿listo? Pero entonces, para hablar rápidamente acerca de esta teoría, porque me gusta mucho, tenemos que hablar un poquito de la psicología conductual, que es también conocida como la psicología del comportamiento. Esta es una teoría del aprendizaje basada en la idea de que todos los comportamientos se adquieren a través de esa interacción del individuo con el medio ambiente. Y desde esta teoría conductual se dice que los problemas psicológicos son conductas como aprendidas y los comportamientos se aprenden como un proceso llamado condicionamiento. Entonces, a los que nos gusta el conductismo, vamos a averiguar acerca de ese condicionamiento. Mediante este condicionamiento, pues se asocia una persona con otra. Entonces, en esa teoría del conductismo, vemos, bueno, para definirla como tal, es ese estudio de conductas que se pueden observar y medir, y esta teoría está basada en que a un estímulo le sigue una respuesta, siendo este como ese resultado de la interacción entre el individuo y su medio. Entonces, este enfoque conductual son como un conjunto de técnicas que ayudan a predecir, a comprender el comportamiento de los seres humanos, y pues se tratan de explicar cómo se llega al conocimiento. Su objeto de estudio como que se centra en la adquisición de destrezas y habilidades, y en el razonamiento y en esa adquisición de conceptos. ¿Listo? Entonces, eso con las teorías de la personalidad en donde se destacan. ¿Listo? Vemos aquí también que hay unos factores que estructuran la personalidad, que ya hablamos un poquito de ellos, que hablamos de lo innato, hablamos un poquito que el factor ambiental influye muchísimo en la personalidad, hablando del carácter y ese factor de la conciencia o madurez. ¿Listo? Entonces, vemos allí que estos factores como que estructuran lo que es la personalidad. Hablar del factor biológico, vemos que este tiene que ver con la herencia dada por los padres, ¿cierto? Que hablábamos al inicio. Y también determina características de las personas, como cuáles, como la estatura, como la estructura ósea, como los ritmos biológicos, ¿cierto? Y hablamos del factor ambiental. Al hablar del factor ambiental, sabemos que los ambientes que más favorecen a ese desarrollo de una personalidad equilibrada es capaz de hacer mucho bien en la sociedad, y son aquellos tranquilos, sanos, donde se viven valores. Y al hablar del factor conciencia o madurez, sabemos y vemos que es esa capacidad que tiene la persona a través de la reflexión de escoger entre opciones lo que produzca bien en su vida, ¿cierto?
Muy bien, entonces esos son los factores como que estructuran la personalidad. Y asimismo tenemos tipologías de la personalidad. Hablamos ya acerca de los rasgos y vimos que es cualquier aspecto de la personalidad que sean característicos. El hablar de tipo es un patrón de personalidad. ¿Listo? Hablamos de tipos de rasgos, ¿verdad? Entonces, hablamos de tipo y ese tipo es un patrón de personalidad. Y los rasgos es cualquier aspecto de la personalidad que sea característico. Entonces, al hablar del tipo, hablamos de la tipología humoral de Hipócrates. Entonces se habla un poquito de esa persona que es melancólica, de esa persona que es flemático, colérico, sanguíneo. Y al hablar de los rasgos se hablan un poquito de las tipologías temperamentales, morfológicas. Y se habla allí de este autor que es Sheldon, y se habla acerca del endodermo, del mesodermo y del ectodermo. Y se asocian como a 3 dimensiones temperamentales, que es el biserotonia, somatotonia y cerebrotonia. ¿Listo? Entonces, al hablar de ese tipo endomorfo, esas personas son personas sociables, con humor como con un humor tranquilo, que es amante de la comodidad, que tiene amor por la. Al hablar de tipo mesoformo se habla de ese predominio de los huesos y músculos, de esa persona que tiene gustos por las aventuras físicas, esas tendencias a dominar, que es un poquito agresivo, que tiene esa decisión activa, que es firme y valiente. Y al hablar del cerebro tónico, también llamado tipo ectoformo, se habla de esa persona que es un poquito de vísceras, de músculos, de extremidades largas, tiene mucha ansiedad, es reservado, es reflexivo, y prefiere la intimidad, es temeroso e introvertido. ¿Listo? Entonces, a eso se refiere ese término de rasgos, ¿listo? Y tipos. Muy bien, y ya para finalizar, hablamos de las alteraciones de la personalidad. Tenemos varios trastornos de la personalidad. Entre ellos tenemos el trastorno antisocial, trastorno obsesivo, trastorno límite, trastorno por dependencia, narcisista, histriónico, como vemos allí en pantalla. Y entre las características vemos que son típicas del compartimiento diario y están presentes en lo largo de vemos que hay algunos tipos de trastornos, hay algunas alteraciones de personalidad. Y esas alteraciones de la personalidad hacen referencia a un conjunto de perturbaciones o anormalidades que se dan en las áreas afectivo y social. ¿Listo? Por eso hablamos de esas características y esos trastornos de la personalidad. ¿Listo? Entonces, bien, damos ya por finalizada nuestra clase del día de hoy. Los invito, si no hemos revisado la anterior grabación y no pudimos asistir, por favor, revisarlas. ¿Listo? Dentro del cuestionario les va a aparecer acerca de las temáticas que vimos el día de hoy. Defíneme la personalidad, les va a aparecer, veo que ya varios lo hicieron, entonces les van a aparecer esas preguntas, esas características, rasgos de la personalidad, van a aparecer acerca de los autores. Así que por favor revisen el foro de acompañamiento permanente de la semana 2. Allí les compartí las guías para que las lean muy bien. Si ustedes la leen muy bien, estoy segura que les va a ir excelente en ese cuestionario. Tengo 137 estudiantes en este curso y 24 estudiantes nomás han realizado el cuestionario. Pero entonces sí quiero recomendarles que tiene 2 intentos. La máxima nota es la que queda. ¿Listo? Veo que a varios de ustedes les fue muy bien, veo que leyeron. A los que no les fue muy bien, no se preocupen, pueden hacer otro intento. Entonces, para finalizar ya, les voy a mostrar como una posible pregunta que les puede salir y así les van a salir todas las preguntas. Ejemplo, en finales de la década de los 30, la personalidad como la organización dinámica en el individuo de aquellos sistemas psicofísicos que son esos patrones característicos de conducta, pensamiento y sentimiento que determinan su peculiar ajuste en el entorno. Entonces, ahí tenemos varias respuestas, tenemos varios autores, entre ellos hablan de Hipócrates, Skinner, Eysenck, Cattell y Alport. La respuesta sería
Entonces, ¿dónde puedo encontrar eso de las décadas? ¿Dónde puedo encontrar acerca de la historia de la personalidad? En las lecturas que les compartí y cuando ustedes ingresan al cuestionario. ¿Listo? Entonces, creo que ya hemos finalizado nuestro encuentro del día de hoy. Les agradezco muchísimo por su participación. Espero verlos en la próxima sesión. Recuerden que nuestras teleclases son todos los jueves a las 6:30. ¿Listo? Entonces, un abrazo para todos y una excelente noche.